Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los resultados presentados por Realty Income. Y esta compañía la he visto mencionada mucho en las redes sociales y por lo tanto he considerado que podría ser interesante que os la presentase y que la analizara desde el punto de vista financiero. Ya sabéis que aquí pues nos centramos en analizar los estados financieros de la forma más objetiva posible. Lo que vamos a tratar es de obtener una imagen general de los estados financieros y claro que después de este análisis os recomiendo a muchos de vosotros, si os gusta la compañía, que profundicéis mucho más. Está claro que muchos de vosotros la podréis conocer mucho más que yo, esta compañía. Y agradezco que pongáis en los comentarios cualquier apunte que me pueda ayudar a mí a conocer a la compañía o que pueda ayudar al resto a conocer la empresa. Es una empresa que lo que trata es de generar estas rentas para poder hacer frente a sus costes y obviamente obtener beneficios. Veamos la trayectoria que tiene la compañía en bolsa desde el año 1996, por lo tanto es una empresa con un buen recorrido en bolsa, es una empresa con un buen histórico y fijaros que a lo largo del tiempo pues ha ido revalorizándose. Actualmente capitaliza unos 40.800 millones de dólares y tiene un PER bastante exigente a mi modo de ver, pero bueno, esto es cuestionable. Y además reparte un dividendo del 4,95%. Esta empresa lo hace de forma mensual, lo que lo hace interesante para todo aquel que quiera tener una cartera de dividendos y obtener, pues no únicamente de forma trimestral estos ingresos, sino tratar de tener o obtener estos ingresos de forma mensual. Y Realty Income es una empresa que va creciendo sus ventas a lo largo del tiempo, va consiguiendo capital para poder invertir en estas propiedades que le van a garantizar pues obtener unas buenas rentas a futuro. Además es considerada una protección contra la inflación porque a final de los contratos o a principios de año, cuando se actualiza el IPC, pues transmiten o trasladan el incremento de los precios a sus inquilinos. Y por lo tanto se podría considerar pues que la empresa va a mantener su nivel de ingresos a lo largo del tiempo. Como podréis ver aquí tiene deuda financiera neta, luego lo comprobaremos en el balance de situación. Se ve o se prevé que los rendimientos de los dividendos vayan incrementándose al igual que los beneficios. Y bueno, ya nos encontramos en la cuenta de resultados a 31 de diciembre del año 2022. Vemos algo muy interesante. Vemos cómo las ventas a lo largo del tiempo se han ido incrementando de forma progresiva y la verdad es que en el último año ha habido un gran salto. Del mismo modo, los gastos totales también se han incrementado. Lo interesante es que el incremento de las ventas ha sido superior al incremento de los costes. Por lo tanto, esto lo hace muy interesante. Y dentro de estos gastos totales, yo destacaría los gastos de amortización y depreciación, que son al final de cuentas un gasto contable, no es una salida de dinero. Al final de cuentas, lo que significa cuando una empresa invierte en un activo inmobiliario, por ejemplo, imaginaros $500,000, cuando éste lo activa en balance, lo va amortizando y depreciando a lo largo del tiempo. Se suele decir pues que a lo mejor el edificio puede tener una vida útil de 50 o 100 años, entonces se iría deteriorando o amortizando el valor anualmente pues proporcional. En este caso estamos hablando de que la compañía amortiza unos 1.670 millones y esto es al final de cuentas generación de caja. Mientras la empresa pues tenga estas amortizaciones va a poder seguir invirtiendo. Luego en el estado de flujos de efectivo veremos cómo está gestionando esta tesorería y cuáles son las posibilidades de la compañía a largo plazo. Por otro lado vemos uno de los gastos también más importante y también lógico en una empresa REIT son los gastos de intereses. ¿Por qué es lógico? Porque para financiar este crecimiento, para financiar todas las construcciones o incluso las adquisiciones de propiedades, se necesita capital. Normalmente estas empresas pues suelen ir bastante limitadas de efectivo, de liquidez, porque al final de cuentas o lo invierten o lo distribuyen en beneficios vía dividendos. Y por lo tanto, esta empresa, pues a la hora de, esta y todas de este sector, a la hora de intentar seguir creciendo, porque si tú no compras otros negocios, otras propiedades, pues te vas a limitar a crecer al nivel del IPC, pues necesitas capital externo. En este caso la empresa ha pedido deuda y paga unos intereses de 465 millones de dólares. Ver aquí cómo esto también va en crecimiento, pero bueno, lo importante es que esto va en la buena línea. Y la verdad que este año 2022 ha sido muy bueno porque la empresa ha conseguido financiar unas operaciones para crecer tanto a nivel de activos como a nivel de ventas y encima pues ha obtenido unos beneficios la verdad que muy atractivos que suponen un margen neto del 25% aproximadamente, mientras que en los años anteriores fueron buenos márgenes netos pero no estuvieron al nivel de este año, ¿vale? Este año ha sido la verdad que bueno. Y pese a que nosotros comparemos el beneficio por acción, el básico y el diluido y se mantengan iguales, significa que no hay productos financieros en balance que puedan suponer un peligro en cuanto a dilución se refiere, es decir, una deuda convertible a capital y que esta pues signifique o obliga a la compañía a emitir nuevas acciones y esto provoca dilución. Pero hay que tener en cuenta
que la empresa a lo largo de los años, fijaron estos últimos 3 ejercicios como pues casi ha duplicado su nivel de acciones en circulación, y esto es debido a que ha ido adquiriendo pues capital externo a través de ampliaciones de capital, y esto pues es uno de los peros que yo le estoy viendo a la compañía, pero de momento digamos que va en buena línea, porque el beneficio por acción, pese a este incremento de las acciones en circulación, pues va aumentando el beneficio. Y ya nos encontramos en el estado de flujos de efectivo de la compañía en el año 2022. Por suerte vamos a poderlo comparar con el año 2021 y el año 2020. Y lo que vemos a priori es pues una empresa que va incrementando su nivel de generación de caja fruto de su actividad. Fijaros cómo se han alcanzado los 2.563 millones. En cuanto a los flujos de inversión, que aquí hay tela, ¿vale? Hay muchas inversiones en real estate, que al final de cuentas son los activos inmobiliarios. Y vemos que ha invertido este año unos 8.387 millones. Por lo pronto, esto ya nos da una idea de que con lo que hemos generado no vamos a tener suficiente para poder financiar estas adquisiciones, a menos que tengamos ya el cash disponible en efectivo. Y luego, si nos vamos a los flujos de financiación, vemos que la empresa ha pedido efectivo al exterior, o sea, no son recursos generados propios por el negocio. Y esto mismo sucede en muchos años, ¿vale? Ahora lo comentaremos y intentaremos entender qué es lo que ha sucedido. Hemos dicho que las amortizaciones y depreciaciones juegan un papel clave, especialmente en las compañías REIT, porque suelen necesitar invertir mucho en activos, pues obviamente para obtener sus rentas y sus alquileres. Y vemos cómo los beneficios más las amortizaciones y depreciaciones pues suman una cifra muy interesante y que se aproxima bastante a la generación de caja de las actividades. Y dentro de este estado de flujos de efectivo, dentro de los flujos de actividad, podríamos destacar pues las pérdidas no materializadas de las variaciones de las divisas, ¿vale? No se ha vendido ningún activo y por lo tanto no se ha perdido, pero claro, cuando se actualiza el valor contable pues ha habido una depreciación de 220 millones. Y luego ha habido una ganancia en las ventas del real estate de 102 millones, ¿vale? Esto pues no ha sido una entrada de dinero directo a la compañía y por eso se excluye. Si comparamos la generación de caja de este ejercicio frente a los anteriores, vemos claramente una progresión, una buena mejora de la generación de efectivo. Está claro pues que esto también nos da un indicio de que la compañía ha ido incrementando el valor de sus activos netos dentro de su balance y por eso van incrementándose las amortizaciones. Y para que lo pongáis un poco en relación, para que haya habido este incremento de amortizaciones y depreciaciones, es necesario que haya habido un incremento de los activos o el real estate, las inversiones en real estate que tiene la empresa. Y vemos que esto es una constante. Año tras año invierte y invierte pues en estas propiedades para obtener unas rentas. Algo importante e interesante de las REIT es que invierten en activos que les van generando rentas. Obviamente son inversiones muy a largo plazo y a medida que se vayan amortizando, pues las rentas se mantendrán o incluso se habrán incrementado. Esto es pues muy interesante. Y estas inversiones que se van activando, estas mismas, en el momento que haya algún problema de liquidez, pues pueden servir de garantía. El problema es, claro, que pueden estar variando su valor en el mercado. Y en el momento que nos demos cuenta de que hemos pagado mal o hemos valorado mal algún activo y este pues se tiene que depreciar, pues ahí pueden aparecer pérdidas contables. Y vemos una empresa que para financiar estas inversiones no tenía el cash suficiente generado de las actividades y tampoco tenía el cash necesario dentro de su balance. ¿Y qué es lo que ha tenido que hacer? Buscar recursos en el exterior. Por ello, recurre al exterior a pedir financiación y recursos. Fijaros cómo la empresa hace uso de líneas de créditos y pagarés, todo este tipo de financiación que es un poco a corto plazo, también es bastante costosa, de ahí que se pueden haber generado bastantes intereses. Vemos que además también notes payable, que también las ha pedido, y algo que no me gusta tanto, pero que hemos visto en la cuenta de resultados que consigue mantener la proporción de beneficio por acción, incluso incrementarlo a lo largo del tiempo, aún emitiendo acciones. Ya ha emitido acciones por valor de 4.500 millones, en el año anterior unos 4.400 millones y en el otro año, en el 2020, unos 1.823 millones. Por lo tanto, esto provoca dilución y lo que hace la compañía también es pagar dividendo y lo hace de una forma bastante creciente. Y podríamos decir que, bueno,
la empresa va ganando dimensiones y es normal también que se incremente la deuda, y es que a medida que va generando caja, esta la puede destinar a inversiones, pero también obtiene recursos al exterior para poder compensar y pagar estas inversiones, porque al final de cuentas el cash vemos cómo disminuye respecto al año anterior, y es que en realidad pues pocos años ha habido incrementos de caja, suele ser pues un rango de entre unos 300 y unos 1000 millones, siempre estará en esta zona. Y ya que hemos comentado la dilución, ¿vale? Que por el momento no está afectando, diferente sería que la compañía no consiguiera incrementar sus beneficios y emplease capital, ahí sí que la cosa estaría mucho más cruda. Fijaros cómo las acciones pasan de 361.000 millones a unas 660.000 millones. Y es que la verdad es que la empresa pues eso, ha ido emitiendo acciones. Prueba de ellos pues son las ampliaciones de capital que también hemos mencionado en el estado de flujos de efectivo. También vemos cómo distribuye beneficios mediante dividendos. Estos se han ido incrementando y bueno, la verdad es que la empresa pues a mi modo de ver parece ser que lo está haciendo bastante bien. Al menos pues lo interesante de tú intentar hacer fusiones y adquisiciones y comprar otros negocios o incluso propiedades pidiendo financiación al exterior es que consigas obtener rendimientos, y a veces la temporalidad es muy importante. A veces el problema de las inversiones en general es que obviamente tardan un tiempo en obtener retornos, no se consiguen retornos al instante, mientras que esta compañía pues parece ser que obtiene unos rendimientos y unos retornos bastante rápidos, lo cual le ayudan a generar más caja y le ayudan también pues al objetivo final de la compañía, que es pagar dividendos. Y bueno, ya nos encontramos en el balance de situación a 31 de diciembre. Poco a decir del activo. La partida más importante, como no, son las propiedades, los edificios y las tierras o terrenos. Tienen un valor neto de unos 31.752 millones y estos se van incrementando. Lógicamente la empresa ha invertido bastante en ello y estos son el core del negocio, son los que hacen que la empresa genere rentas a futuro. Y 37.000 millones de unos 49.600 millones, pues es un gran tanto por ciento. Luego el resto de partidas no son tan relevantes. Fijaros que la empresa pues tiene goodwill, pero no es muy elevado en relación a los activos totales. Y también fijaros en una cosa, que la empresa pues no goza de una posición de caja muy amplia. Por lo tanto, sí que va a tener, pues a lo mejor una tesorería bastante tensionada, pero también es muy típico de estas empresas que intentan tener lo mínimo en caja y a medida que generan, pues van pagando. Y es una empresa muy capitalizada, casi el 40% de su pasivo es patrimonio neto, y la verdad es que pues esto da seguridad, pero ¿a costa de qué? Pues obviamente pues las ampliaciones de capital, pero tened en cuenta que la empresa genera beneficios, por lo tanto capitaliza poco a poco. Pero el caso es que paga un dividendo de unos 1.800 millones frente a los beneficios de unos 900 millones. Por lo tanto, está descapitalizando la compañía. Realmente te pido dinero y luego te lo devuelvo mediante dividendos. ¿Por qué paga este dividendo tan elevado si no tiene los beneficios? Pues porque este tipo de empresas maduras consideran que y corregidme, vale, lo voy a decir muy vulgar o simple para que la gente en sí me entienda, no quiero crear confusión, pero se aprovechan las deducciones de las amortizaciones y depreciaciones para también repartir dinero. Al final es cash flow. A medida que la empresa vaya creciendo, pues va a ir pidiendo financiación al exterior para ir comprando estos edificios. Fijaros que, bueno, no sé en Estados Unidos, pero aquí al menos en España los edificios tienen una vida útil muy larga. Mientras los vayas mejorando, pues estos te van a seguir generando renta. Y hay pisos muy viejos, al menos en Barcelona, que son horribles y están generando rentas de 700 o 900 euros. Y con esto quiero decir que hay muchos activos que no están aquí porque se han ido ya amortizando y depreciando y su valor contable es cero, pero pueden seguir generando rentas. Por eso es muy importante que analicéis la cartera de edificios, de construcciones que tiene la compañía, y veréis pues que a medida que va pasando el tiempo van perdiendo valor, pero las rentas se siguen generando. Y además, un último apunte, las notes payable, la verdad es que es muy curioso esta forma de financiación. Al final de cuentas es deuda, ¿vale? Generan intereses y fijaros que es un poco, casi el 50%, un poco menos, de los valores o activos netos. Tened en cuenta que estos son valores contables también, y a medida que va evolucionando el mercado inmobiliario, pues muchos de estos activos van ganando valor.
De eso que también mucha gente, para combatir la inflación, se fije en los activos inmobiliarios porque te protegen en cierta manera. Y la verdad que la empresa me ha resultado muy interesante, especialmente su forma de crecer, pues me ha asombrado bastante. Cómo lo está haciendo, pues me resulta muy interesante, y mantener la proporcionalidad de beneficio pese a las ampliaciones de capital, pues me da a mí la sensación de que están destinando muy bien los recursos en las inversiones. Inversiones que van a generar rentas a largo plazo. Estas irán amortizándose, pero seguirán generando rentas, y estas rentas generadas, joder, qué redundante, pues las van a utilizar para, pues, pagar dividendos y también para liquidar deuda, pese a que muchas veces estas empresas no se ven incitadas a amortizar deuda porque el mero hecho de pagar intereses ya les provoca un beneficio fiscal. Lo único que a lo mejor, para mi gusto, está un poco cara. ¿Qué opináis vosotros? La verdad es que sí, me diréis que se está distribuyendo los beneficios de las amortizaciones más los beneficios, y que aún tendría recorrido para aumentar el dividendo, pero al final de cuentas está descapitalizando un poco la empresa, y ya sé que me habéis dicho muchas veces que el patrimonio neto negativo no importa, pero para mí sí. ¿Vale? Según mi filosofía de inversión, para mí el patrimonio neto que se incremente gracias a los beneficios es fundamental. Y obviamente si reparte dividendo, mucho mejor. El caso es que hasta qué punto van a seguir ampliando capital y conseguir que esto se traslade en beneficios. Tened en cuenta que ahora el incremento de los tipos de interés seguramente le va a perjudicar un poco. Al menos puede ser que en este año 2023, lo desconozco porque tendría que seguir investigando, pese a que yo no me voy a fijar mucho más en esta empresa, a no ser que funcione muy bien, pues la seguiré trayendo al canal. Si comparamos esta empresa con American Tower Corporation, que la analizamos aquí en el canal y os lo dejaré al final del vídeo, pues me ha resultado mucho mejor esta compañía, me gusta mucho más como está siendo, pese a que al final de cuentas una alquila espacios en torres y esta pues compra activos inmobiliarios que generan rentas, que son estratégicos, que la posición importa mucho, o sea, la situación. Y al ver que muchos de vosotros estáis invirtiendo en esta empresa, al menos lo que yo he ido viendo en las redes sociales, en Twitter especialmente, me llama la atención, ya que os voy conociendo poco a poco, ya sé un poco más o menos qué empresas os gustan más, cuáles comentáis, cuáles no. Si esta compañía la conocíais en primer lugar, si habéis valorado invertir, si ya habéis invertido, y cuáles son vuestras impresiones de esta empresa. ¿Qué opináis vosotros? Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, darle like, suscribiros, y si es la primera vez que llegáis aquí al canal, os recomiendo ver el vídeo de American Tower Corporation, que la verdad pues me resultó una empresa muy interesante, especialmente su forma de interpretar y de hacer y ser una REIT. Pero bueno, os digo, ya os anticipo que me gusta mucho más Realty Income. Gracias por ver el vídeo, hasta pronto.